Bienvenida entonces a todos nuestros hermanos que se han estado sumando, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y dejamos entonces el tiempo a nuestros hermanos. Hermano, por favor, adelante, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Oscar. Vamos a tener una lección muy simple en esta ocasión. Siempre me dicen, hermano, usted dice una lección muy simple porque eso es simple para usted, pero no es simple para nosotros. Pero realmente ahora va a ser simple para ustedes y para mí también, amados hermanos. Apocalipsis 2:9, si ustedes me hacen el favor de abrir la Biblia. En Apocalipsis 2:9 dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo por medio de Juan, el apóstol, a la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba pasando unos momentos muy difíciles debido a la gran persecución que había en contra de los cristianos, y esta tribulación pues le provocaba mucha necesidad. Tenían a veces dinero para comprar comida, pero no podían comprarla, no había quien les vendiera comida porque eran cristianos. Aparte estaban siendo perseguidos con la amenaza de matarlos y de encerrarlos, de encarcelarlos. Pero este es uno de los casos que vamos a ver, amados hermanos. El título de la lección es El triunfo de los vencidos. Este caso de Esmirna lo vamos a ver con más detenimiento. Quisiera abrir la mente de todos y cada uno de ustedes con esta anécdota. Conocí una iglesia que estaba trabajando bien por un buen tiempo y eran aproximadamente 70 miembros, pero vino un falso maestro a trabajar con esa iglesia, y el falso maestro traía una doctrina falsa. La falsa doctrina era enseñando que nosotros podíamos hacer los milagros como los hacían los apóstoles. Y entonces hubo un pequeño grupo que se le puso en contra porque no estaban de acuerdo con esta falsa doctrina, y ese grupo no llegaba ni a 10 personas de las cerca de 70 que eran todas las demás. El punto es que este falso maestro supo cómo trabajar, porque trabajaba bajo el agua, trabajaba con las familias, trabajaba por debajo del agua en forma particular, y luego cuando enseñaba algo en la iglesia, si él veía que pegaba, lo dejaba; si veía que no pegaba, se retractaba un poco para después hacerlo con más sutileza. El punto es que este pequeño grupo que se levantó defendiendo la verdad, pues llegó un momento en que después de casi 3 años de una lucha, tratando de convencer de que era un falso maestro y que estaba predicando una falsa doctrina, tratando de convencer a los demás hermanos, tratando de convencer al mismo falso maestro, y llegó el momento en que pues el grupo decidió dejar a estos como 70 hermanos, porque ya no querían seguir participando del pecado, debido a que ya era tiempo, después de haber advertido, después de haber señalado los puntos erróneos. Y entonces el día en que estos hermanos se despidieron de la iglesia, después de dar la última advertencia en cuanto al por qué se están yendo y qué es lo que va a pasar con esta iglesia si se queda con ese falso maestro, todos los que estaban ahí, hermanos, casi al unísono, dieron gracias a Dios de que ya se iba ese pequeño grupo que nomás estaba estorbando. Y pareciera, amados hermanos, que los que se salían eran los que estaban mal, y los que se quedaban eran los que estaban bien. En otras palabras, los que se quedaban en toda apariencia era como los que triunfaban, los que tenían la victoria, mientras que los que se iban eran los que estaban derrotados, estaban vencidos.
Pero si nosotros analizamos bien toda esta anécdota, nos damos cuenta que los que se estaban saliendo eran los vencedores y los que se quedaban estaban derrotados por este falso maestro. Entonces, este es el tema del triunfo de los vencidos, porque hay casos en las Sagradas Escrituras que vemos como Satanás, usando todas sus artimañas y sus sutilezas, puede llegar a dejar una imagen de que los que están derrotados son los victoriosos y los que están saliendo victoriosos son los vencidos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, los esclavos, ¿verdad?, en Egipto triunfaron sobre los poderosos egipcios, pero los egipcios parecía que eran los vencedores. Es más, todavía fueron detrás de ellos para tratar de regresarlos. En el tiempo de Saúl, un pastorcillo de ovejas venció a un gigante que tenía asolado a todo el pueblo de Israel. Lo venció. Cuando el paladín, el gigante, vio venir a este mozalbete, a este mancebo, se burló de él, ¿verdad? Dijo, ¿acaso soy perro para que venga este con palos? Y la verdad es que se veía como que David era insignificante para este gigantesco hombre. Sin embargo, David triunfó. David triunfó porque Dios estaba con él, porque David peleaba al lado de Dios. También recuerdo el caso de Gedeón, otro caso muy significativo que hemos estudiado ya algunas veces de alguna forma o de otra. Aquel hombre que Dios escogió para quitar a los malos, a las naciones, a los amalecitas, a los madianitas, que siempre venían al pueblo de Israel y los dejaban sin comida, los dejaban sin nada, los tenían todos intimidados. Y este Gedeón fue escogido por Dios, formó un ejército. Este ejército llegó a 22,000 personas, si no mal recuerdo, y era el momento de enfrentar a los madianitas y amalecitas, y aparte estas naciones gigantescas habían reunidos a otras naciones más para que fuera mucho más el número. Pero Dios, viendo a este ejército que reunió Gedeón, dijo, son muchos, si logran vencer a los madianitas y a los amalecitas, van a creer que los vencieron con sus fuerzas, así de que diles que el que se quiera regresar a su casa, que se regrese, simple y sencillamente, ¿verdad?, que se vaya. Los que estén recién casados, pues que vayan y disfruten de su luna de miel. Los que tengan pendientes, que vayan y los atiendan. Y lo hizo de esa manera Gedeón, y el número de 22,000 fue reducido a 10,000. Y cuando Dios vio el número, dijo, todavía son muchos. No sea que al dominar a estos pueblos paganos, vayan a creer que los dominaron por ser un número grande. Dijo, llévalos a las aguas, y ahí en las aguas yo te mostraré a quienes escoges, ¿verdad? Y cuando los llevó a las aguas, dijo, aquel que lamiere el agua como los perros, ese escógelo. Y entonces cuando llegaron al agua, pues muchos se tiraron ahí a nadar, ¿verdad? Y a bañarse y a refrescarse completamente, mientras que otros solamente tomaban agua en la mano, medio inclinados y volteando para todos lados, y llevaban el agua a su boca con la mano. Y entonces esos fueron escogidos, y fueron un número de 300. Y pareciera insignificante el número a comparación de los miles y miles que estaban ahí tirados en la playa, y eran su volumen era como las playas del mar. Y entonces dice Dios, con estos 300 te daré la victoria. Y realmente ganó. Gedeón peleó contra madianitas, amalecitas y contra las naciones que se unieron a ellos, y los venció realmente, porque Dios estaba con él, y peleó en el nombre de Dios, y peleó con la estrategia de Dios. ¿Qué tenían en común todos ellos? Bueno, ellos estaban
al parecer insignificantes ante sus adversarios, pero salieron victoriosos. Y de esta manera, y con esta introducción, amados hermanos, yo les quiero presentar en esta ocasión al menos 3 casos muy sencillos que todos conocemos. Y el primer caso que les quiero presentar es el caso de Esteban. Veamos un poco de este hombre. Esteban, si ustedes recuerdan, es aquel hombre que formaba un grupo de los 7 diáconos que fueron escogidos para atender la mesa de los griegos o de las viudas de los griegos que eran desatendidas. Y estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Esto quería decir que eran personas que caminaban con Dios y que estaban guiados por Dios y que dejaban que Dios los gobernara y los guiara. Y entonces en Hechos 7:51 encontramos la predicación en su máximo nivel, cuando Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban está predicándole a las autoridades judías y les está trayendo a Jesucristo, pero desde el Antiguo Testamento, desde toda la época de los patriarcas amados. Esteban le está hablando de cómo había esta promesa, cómo fue dicho a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, hablando de Jesucristo, de la simiente. Y allá en Hechos 7:55-56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A estas alturas, los judíos estaban apedreando a Esteban porque no querían escuchar lo que Esteban estaba diciendo, y ellos decían que era un blasfemo y que era una persona contraria porque estaba hablando de Jesucristo. Y le empiezan a apedrear y en su dolor y en todo esto que él sentía por lo que estaba pasando, él volteó hacia arriba y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y luego profiere estas palabras en el versículo 56, que eran una predicación para estos judíos. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Imagínense, predicándoles a Jesucristo, que no querían oír a Jesucristo, y luego todavía les dice que Él lo está viendo en el cielo y lo está viendo a la diestra del Padre. Y entonces ellos se tapaban los oídos, no querían que Esteban pudiera convencerlos o pudiera convencer a alguno de ellos más débiles. Entonces ellos, dando grandes voces, versículo 57, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y la verdad no peca, pero incomoda. Apedrearon a Esteban para acallarlo, para silenciarlo. Lo echan fuera de la ciudad, le dan más golpes con piedras, y todavía había quienes ponían sus ropas en un perchero que se llamaba Saulo de Tarso, y este Saulo de Tarso pues estaba mirando y consintiendo esta muerte. Y dice el versículo 58 y 59, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense, recibe mi espíritu. Mientras lo estaban apedreando, él seguía aclamando a Jesucristo y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todavía era más duro para aquellos. Era el coraje, sentían más coraje todavía por estas palabras. Lo están apedreando, en vez de llorar, en vez de lamentarse, en vez de decir: me la van a pagar ustedes. Nada, está diciendo puras cosas coherentes con el caso que él había tratado con ellos de la predicación de Cristo, trayéndolo desde las profecías, desde la época de los patriarcas, la época de Moisés, etc.
Y dice el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dijo al Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Y habiendo dicho esto, durmió para despertar enfrente del trono de Dios. Durmió para ser despertado por Jesús. Así que apedrearon a Esteban, amados. Apedrearon a Esteban, pero no pudieron acallarlo. No pudieron acallar a ese joven intrépido que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, está registrado como el primer mártir. Y no lo pudieron acallar porque él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba fortalecido por Jesucristo el Señor, estaba en plena agonía y todavía está disfrutando el hecho de estar viendo a su Señor a la diestra del Padre y todavía de poder platicar con Él, de decirle, Señor, recibe mi espíritu, y de decirle, Señor, no les tomes en cuenta esta afrenta, como el Señor mismo Jesús había dicho desde la cruz, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí vemos, amados hermanos, el triunfo de este derrotado, el triunfo de Esteban. Él ganó la batalla, porque al acallarlo y estar hasta el último segundo fiel a Dios, él ganó la batalla, él salió victorioso de la batalla, él recibió el premio, el galardón de estar en el consuelo, de estar en el descanso, de estar en el seno de Abraham, de estar en el lugar de descanso y de consuelo para todos aquellos que siguen a Cristo y que no se dejan intimidar por las artimañas del diablo que usa a personas, como en este caso a los judíos, para tratar de acallarlo. Esteban quedó victorioso delante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque ahora que lo leemos, nosotros nos damos cuenta de que él es victorioso. Él no perdió la batalla. Ellos perdieron la batalla. Ellos fueron derrotados por este joven que estaba ahí todo golpeado, todo sangrado, todo casi a punto de morir. Él estaba venciéndoles a ellos. ¿Cómo pudiéramos nosotros ver este caso para nosotros mismos, estimados hermanos y amigos, de tal manera que aprendamos que si estamos sirviendo al Señor, no importa lo que pase alrededor nuestro, no importa lo que se atente en contra de nuestra vida, lo que importa es nuestra fidelidad a Dios. Eso es lo que importa. Así de que ojalá y este caso nos ayude para entender que a veces el cristiano va a sufrir. Es más, en el caso de contemplar y comprender un poquito el caso de Esteban, nos pudiéramos hacer la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿A los malos no les pasa nada malo? Porque pues ahí están esos hombres golpeando a este pobre y luego se fueron como si nada y siguieron disfrutando de su vida. ¿Y qué? ¿No les pasa nada a los malos? Pues ellos perdieron, porque a pesar de todo lo que aparenta una victoria de ellos, él no perdió su fe y él no renegó de Cristo ni negó a Cristo en ningún momento. Y ellos van a recibir su justo pago en el momento en que Dios quiera. O sea, no nos corresponde a nosotros el hacerles pagar su maldad. A nosotros nos corresponde mantenernos fieles hasta el fin. Pero ellos van a dar cuenta a Dios, ¿verdad? Y ellos van a estar ante el tribunal de Dios. Y ya no sabemos qué pasó con ellos, pero sabemos que en el año 70 Jerusalén fue consumada por la rebeldía de las autoridades judías. Así que ahí tenemos un juicio que Dios envió muy cercano a la muerte de este primer mártir, unas décadas después. Pero no es el pensamiento del cristiano el ver cómo les va mal a los malos. No, eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde resistir fieles hasta el fin. Vamos a ver otro caso, amados hermanos, el caso de Esmirna, que leímos ahí
un versículo en la entrada, pero ahora vamos a verlo un poquito más detenidamente. ¿Qué hacía la iglesia de Esmirna? Bueno, dice en Apocalipsis 29, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Los hermanos de Esmirna estaban padeciendo por parte de los que decían guardar los mandamientos, pero ellos eran instrumentos de Satanás. Los de Esmirna estaban padeciendo por los mismos judíos, o sea, cristianos judíos padeciendo por judíos. Y dice el versículo 9 también en la segunda parte, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esos judíos, que eran judíos de sangre, que eran judíos descendientes de Jacob, no eran judíos en el sentido espiritual, porque ellos más que nada participaban en contra del plan divino. Entonces, en vez de comportarse como judíos, se comportaban como taller de Satanás. Se comportaban como si ellos fueran trabajadores del diablo. Y entonces, ¿por qué? Porque perseguían a los cristianos, porque entregaban a los cristianos, porque traicionaban a los cristianos. Así de que los malos muy pocas veces reflexionan en esta práctica que muchas veces apresa a unos o a otros y puede llegar a estar uno en el bando de, en vez de estar trabajando por la verdad, está uno trabajando por la mentira. Entonces, pero de una manera consciente nosotros podemos ver de que cuando se persigue el camino del Señor o cuando se está en contra del que ama al Señor, uno está ayudando a el diablo en su plan. ¿Cuál es el plan de Satanás? Que nadie se salve. ¿Cuál es el plan de Satanás? Que todos los hombres se pierdan. ¿Cuál es el plan del diablo? ¿Contra los cristianos solamente? No, también contra los inconversos. El diablo es enemigo de todo mundo, porque el fin del diablo pues es la perdición. El fin del diablo no es darle a usted la felicidad eterna. Es más, el diablo le promete una felicidad efímera, como en el caso de estos judíos que apedreaban a Esteban, les estaba dando una victoria efímera, mientras que Esteban tenía una victoria eterna. En el caso de los hermanos de Esmirna, padeciendo de los mismos judíos, pues eran personas que no encontraban trabajo, no encontraban alimento y a veces llevaban dinero para comprar y no les vendían alimento y estaban sufriendo lo indecible, estaban sufriendo mucho por seguir a Cristo. Sus cuerpos, sus cadáveres a veces aparecían en las plazas tirados, muertos, y la gente se burlaba de eso porque decían, pobrecitos, estas personas, qué malos son, cómo murieron tan feo, porque eran muy malos. Pero muchas veces en su sufrimiento todavía recibían la persecución por parte del Imperio Romano, que los echaban a las bestias, a las fieras, para que los destrozaran, para que los dañaran de tal manera que morían. Otras veces eran quemados como antorchas humanas, les echaban aceite en el cuerpo todavía para que ardieran más y más rápido. Era tremendo, hermanos, el sufrimiento que tenían estos de Esmirna y muchos hermanos en la persecución del primer siglo. Y el Señor Jesucristo les da un consuelo muy grande que nosotros tenemos que aprender de este consuelo, hermanos. Versículo 10, mire, fíjese el consuelo de Cristo. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. O sea, ya estaban padeciendo. Ahora el Señor le está diciendo, vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estaban sufriendo, amados, y el Señor les pronostica más sufrimiento todavía. Ese era el consuelo de los de Esmirna.
estar sufriendo y sufrir más todavía. Sufrir más todavía. ¿Por qué? Porque la fidelidad que ellos lograron observar, a pesar de un sufrimiento sobre otro sufrimiento, eso era la victoria para ellos. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando estos de Esmirna iban a ser entregados para más sufrimiento, cuando dice el Señor que algunos iban a ser encarcelados y iban a ser probados, iban a tener tribulación por 10 días, el término o la frase 10 días o por 10 días es un tiempo indefinido, porque el número 10, como el número 7, en muchas partes se usa como algo completo. En este caso es un tiempo completo. Entonces es un tiempo indefinido. Y van a estar ahí sufriendo. Y cuando una persona está sufriendo, amado, si es una hora, 2 horas, un día, semanas, meses, años, el tiempo es mucho más largo, mucho más largo que si se estuviera viviendo de una manera normal o si se estuviera viviendo de una manera disfrutando de la vida. Entonces, pero cuando es en el sufrimiento, el tiempo se hace mucho más largo. Pero el Señor les dice, yo te daré la corona de la vida. O sea, ¿cuál era la fuerza? ¿Cuál era el combustible que podía mantener fieles a estos hermanos de Esmirna? La promesa de llegar a tener la corona de la vida. Esa era el alma de estos de Esmirna. Eso era la fuerza que tenían por parte del Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante pensar aquí que consuelo de Dios hay a granel. Por ejemplo, cuando uno está sufriendo lo indecible, hay sufrimiento que a veces el humano piensa que no lo va a poder soportar. Es más, hay sufrimiento que el humano no soporta. Pero el consuelo inmediato es recordar las palabras del Señor: no vas a ser probado más de lo que puedas resistir. Porque Dios, juntamente con la prueba, da la salida para que podáis resistir. Entonces, si nosotros estamos sufriendo lo indecible, podemos recordar las palabras del Señor, orar, platicar con Dios. Y yo, hermanos, me puedo imaginar a Esteban recibiendo esas pedradas en su cabeza, en su cara. Y yo puedo pensar que él, con lo que está diciendo al último, es como si no tuviera dolor. Es como si no tuviera sufrimiento. Porque en medio de ese sufrimiento tan grande, Dios da fuerza, da fortaleza. Así los hermanos de Esmirna estaban sufriendo, iban a sufrir más, pero si estaban fieles con Cristo, tendrían la fuerza para resistir. Había que demostrarle al mundo que la fe de Cristo era lo correcto, que el mundo debía de seguir. Y era necesario estos mártires. Era necesario este sufrimiento, pero también era necesario el soportar este sufrimiento. ¿Y cómo se soportaba? No apartándose de Cristo. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es otro consuelo también. Cuando nosotros morimos fieles al Señor, no sufrimos la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte con fuego y azufre. La segunda muerte es el castigo eterno. La segunda muerte es el infierno. Es a donde va Satanás y todos sus ángeles y aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Esa es la segunda muerte. Entonces, aquel que resista no sufrirá daño de la segunda muerte. Y entonces estos hermanos del primer siglo, siendo perseguidos por dos bandos, tanto por los judíos que no querían el cristianismo, como por el Imperio Romano, pues ellos tenían
la garantía de vencer si no se apartaban de Cristo. Aún que los mataran y los dejaran ahí para intimidar a otros que no siguieran el mismo camino. Aún si eran apresados para meterlos a la cárcel con el propósito de matarlos. Aún así, eran victoriosos, porque no negaban su fe y seguían fieles a su convicción, a lo que ellos habían creído, al Evangelio del Señor Jesucristo. Así que este es otro ejemplo también, amados, de cómo los derrotados son los triunfadores. Y vamos a ver un último caso, amados hermanos. El último caso es el más grande de todos, el caso del Señor Jesucristo, porque déjeme decirle que aún antes de nacer el Señor Jesucristo ya era asediado por Satanás. Nosotros podemos ir y hacer un recorrido a la historia y ver cómo se llevó a cabo aquella matanza de infantes en Egipto, cómo buscaban que no pasaran de allí los hebreos, que no fueran sobresalientes, que quedaran ahí menguados como simples esclavos, como simples sirvientes. Y fue protegido Moisés. Y el hecho de que Moisés fue protegido, amados, no es por nada. Moisés era el legislador, el que había de sacar al pueblo de Egipto. Porque el pueblo de Egipto, hermanos, tenía la encomienda por la promesa dada a Abraham de que de él saldría, por el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Mire, la promesa a Abraham fue una promesa triple. Esa promesa abarcaba, dice, de ti haré una gran nación. Es la primera parte de la promesa. Y luego la segunda es, tu descendencia será tan grande que no se podrá contar, ¿verdad? Esa es la segunda parte de la promesa. Y la tercera parte de la promesa es, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás trata de evitar a como dé lugar que la nación de Israel pueda llegar a tener este descendiente de Abraham, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros vamos ahí a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3 al 4, y dice ahí, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Los judíos, amados, sufrieron también gran persecución en el desierto, asediados por las demás naciones y también por su rebeldía. Ahí había actuación de Satanás en ellos y en alguno de ellos tenía buen resultado el diablo, de tal manera que de todos los que salieron de Egipto solamente sobrevivieron 2, porque todos los demás quedaron tirados por su rebeldía. El propósito del diablo era que no quedara nadie y que no naciera nadie en el desierto. El propósito del diablo era atosigar a la nación de Israel, porque de la nación de Israel es de donde iba a salir ese que es llamado la simiente de la mujer. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 y todo el capítulo, amados, y vemos el comentario de nuestros amigos católicos, hay un hombre muy famoso entre los católicos que es un farsante, un fantoche, tuerce la palabra de Dios como si fuera su comida. La tuerce, pero feo, hermanos. Luis Toro, habrán oído ustedes de él. Y este hombre está aferrado de que Apocalipsis 12, porque esto es lo que enseña el catolicismo, se refiere a la Virgen María. Y muchos, aún hermanos en Cristo, para facilitar la interpretación, dicen, es la Virgen María.
Y todavía dicen es la guadalupana, porque pues qué virgen tiene estos adornos como la que menciona aquí. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, pero dice, y la mujer estaba para dar a luz. Ah, bueno, si leemos desde el versículo 1, nos damos cuenta de que hay 2 estrellas, hay la luna, el sol, todo adornando a esta mujer. Y ellos la pintan como la Mariana, pero también la pintan como la Guadalupana. Pero, amados hermanos, esa mujer que aparece en Apocalipsis 12 es el pueblo, es la nación judía que estaba a punto de dar a luz a Jesús. ¿Por qué? Porque de la nación judía iba a venir Jesús. Iba a venir Jesús para que en su trabajo, en su ministerio, ¿verdad?, quedara la bendición para todas las naciones. Entonces es cuestión de estudiar un poquito profundo ahí. Y el diablo, pues, es todos los ataques que tiene la nación judía para que no dé a luz a Jesús, el Señor. Ahora, cuando nace el Señor Jesús, todavía hay una persecución en contra de él. ¿Por qué? Porque Herodes quiere conocer al niño Jesús y quiere matarlo, ¿verdad? Dice allá en Mateo capítulo 2, versículos del 16 al 19, por favor. Mateo 2, del 16 al 19. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos, y no quiso ser consolado porque perecieron. No quiso ser consolada porque perecieron, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, ¿verdad? El Señor, nuestro Dios, habla en sueños a José para que se lleve al niño y a María a Egipto. ¿Por qué? Porque allá los va a proteger de Herodes. No tiene alcance Herodes hasta allá. Y cuando muere Herodes, Dios le dice a José en sueños también que puede regresar ya porque Herodes ha muerto. Pero Herodes, ¿qué hizo? Herodes fue taller de Satanás, ¿verdad? Fue como le dijo Jesús a Esmirna, esos que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque él quería matar a Jesús. Ahora, ¿por qué lo quería matar? ¿Porque estaba trabajando para el diablo? No. Herodes quería matar a Jesús por su propio egoísmo, porque no quería que había otro rey. Él dice, ¿cuál rey? Solamente yo. Y si acaso alguien que yo escoja, pero no otro diferente. Y por eso quería matar a Jesús, pero en eso él estaba siendo usado por el diablo sin saberlo posiblemente, sin pensarlo posiblemente, pero él estaba siendo usado por Satanás, porque Satanás lo que quería era que Jesús, ya que había nacido, pues que no siguiera creciendo. Así que siempre, amados, en el tiempo desde el Edén, el Satanás ha estado en contra de Dios y ha estado en contra del plan de Dios y ha tratado de truncar todas las cosas que Dios planeó y todo lo que Dios quiere hacer. El diablo quiere tumbarlo, quiere que no pase como Dios dice. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se pierdan. En su ministerio, el Señor Jesucristo constantemente fue tentado a quebrar el plan de Dios. Aunque cuando leemos en Mateo capítulo 4 y versículos del 4 al 11, encontramos que cuando después de 40 días él tuvo hambre y vino el tentador, y se menciona ahí las 3 tentaciones famosas, ¿verdad? Tanto en Mateo 4 como en Lucas 4 también. La verdad es que Jesús, amados, estaba siendo tentado desde el primer día que entró ahí en el desierto. Él estaba siendo tentado todo el tiempo por el diablo. Pero pareciera que nada más fueron esas 3 tentaciones. Bueno, esas 3 tentaciones, amados, que menciona Mateo 4 y Lucas 4, pues eso simbolizan todas las tentaciones que el diablo estuvo poniéndole a Jesús en todo el trayecto de su peregrinar en el desierto, en esos 40 días que estuvo en ayuno
Y cuando sale el Señor Jesucristo victorioso después de decirle a Satanás, escrito está y escrito está, dice que vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Cuando leemos en el caso de Marcos, Marcos nos enseña que era tentado, o sea, una tentación constante, continua. Pero bueno, allá en Lucas 10:18, amados, que está aquí en la pizarra, Lucas 10:18, nada más está la cita, vienen aquellos que él había enviado para prepararle el camino, ¿verdad? Les dio poder para sanar, para sacar demonios, y también les dijo que fueran hablando de que el reino de Dios se había acercado y estas cosas que se predicaban en el tiempo de Jesucristo. Y entonces regresan ellos y le dan un informe a Jesucristo con mucha alegría, porque dicen ellos, aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor Jesucristo les profiere estas palabras allá en el capítulo 10:18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Cristo constantemente en todo su ministerio demostró la superioridad que tenía hacia el diablo. O sea, Jesucristo era superior al diablo. El diablo se le ponía enfrente y se ponía al tú por tú con Jesús, pero Jesús siempre lo derrotaba. Y cuando el Señor Jesús hacía milagros y cuando sacaba demonios, Satanás estaba siendo derrotado. Estaba siendo derrotado cada vez que Jesús hacía una obra de benevolencia, de sanidad. El diablo era derrotado, porque dice la palabra de Dios que a eso vino Jesús, para desatar a los oprimidos por el diablo. ¿Sí? Leemos ahí en Hebreos 2:14-15, por favor, también. Dice Hebreos 2:14-15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo derrotó al diablo, o yo creo que ahí fue donde le pisó la cabeza a la serpiente, fue en su muerte, según lo dice aquí en Hebreos capítulo 14 y 15, porque la muerte era inderrotable, y si Jesús estaba muriendo en la cruz, el diablo estaba feliz, estaba contento pensando que al fin había derrotado al Hijo de Dios, porque estaba muerto en la cruz. Pero en la muerte, precisamente, era donde Jesús estaba pisándole la cabeza a la serpiente, porque luego resucita, venciendo la muerte. Y entonces la victoria de Jesús es clarísima, pero en la cruz pareciera que Jesús fue derrotado. Los soldados miraban a un hombre derrotado. Las autoridades judías miraron a un hombre derrotado ahí. Aún los apóstoles pensaban que Jesús había muerto y que ya se había acabado todo. Y nada, Jesús en la muerte venció a Satanás y lo demostró al momento que resucita de los muertos. Porque si no hubiera sido la muerte de Jesús, no hubiera sido posible la resurrección de Jesús. Tenía que haber muerte, sepultura y resurrección, a fin de que el plan de Dios se viera en plenitud y se empezara a predicar la ley de Cristo a partir de a partir del establecimiento de la iglesia, a partir de los primeros cristianos. Es muy importante esto. Allí en Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Amados, el fiel vence siempre en este mundo lleno de la influencia del diablo. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, podemos vencer a el diablo y sus acechanzas. Muchas veces no vencemos porque empezamos a sufrir y no podemos soportar el sufrimiento, y entonces permitimos que el diablo nos derrote. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que para vencer a Satanás
muchas veces tenemos que sufrir mucho. Hechos 14:22 dice el apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se fija? El cristiano, para vencer a el diablo, necesita conocer al diablo, saber que usa sutilezas. Su herramienta número 1 es el engaño, la mentira, la soberbia. También en 2 Corintios 11:3 encontramos la descripción de Pablo en cuanto al temor que él tenía porque sus hermanos, al no estar tan fuertes, tan maduros, podían fácilmente convertirse en sinagoga de Satanás. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Satanás. Y así también, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchas veces, amados, entre la mentira y la verdad hay una tela muy, muy delgadita. Nosotros debemos de estar siempre velando, llorando, con el propósito de caminar en la verdad. Dice el versículo 17 de Colosenses 3, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho. Colosenses 3:17, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se fija? Debemos de estar siempre observando, hermanos, como también lo dice el apóstol Pablo en cuanto a la cena del Señor, de examinarnos, ¿verdad? Autoexaminarnos para ver si estamos en las cosas de Dios o no. Dice también en Efesios 3, 4 y 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras ocasiones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No, hermanos, leer la palabra de Dios no permite que el diablo nos gane, porque leer la palabra de Dios es nutrirnos de los nutrientes, valga la redundancia, de los nutrientes que Dios nos ofrece para que nosotros estemos fuertes en contra de los ataques del diablo. El Señor Jesucristo pudo vencer a Satanás gracias a que Él alimentaba a su espíritu con la palabra de Dios. Era un hombre de lectura, era un hombre de oración, era un judío que cumplía perfectamente con la ley de Moisés. Así que nos podemos dar cuenta de qué tan nutrido estaba el Señor Jesucristo siguiendo la palabra de Dios. Y la nutrición también se encuentra cuando nosotros estamos conviviendo con nuestros hermanos, cuando tenemos una comunión lo más plenamente posible. Muchos no quieren tener comunión con sus hermanos porque piensan que al hacerlo se van a ver envueltos en chismes, o que los hermanos van a empezar a meterse en su vida privada o cosas así que el diablo pone en la mente. La comunión con los hermanos es limpia, es pura, es santa. Y si alguien está haciendo algo indebido, se tiene que corregir. O sea, tenemos mandamiento del Señor para que nos exhortemos unos a otros cada día, y también para que nos amonestemos al amor y a las buenas obras. O sea, no debe de haber esa sospecha de que no quiero juntarme con los hermanos porque luego van a andar de chismosos o se van a empezar a meter con mi vida privada o cosas así. Esos pensamientos son del diablo. Esos pensamientos no son de una persona limpia que está sirviendo a Dios. Si las personas que le rodean y que conviven con usted, hermanos en Cristo, hermanos de la iglesia, tienen una actitud inadecuada, usted con toda paciencia, con todo amor y doctrina debe de corregirles o ayudarles a corregirse, pero no piense que porque usted se va a ir a un lado aparte va a ser muy bien.
No, eso es malo, es muy malo. Porque la fortaleza está en unirse con aquellos que creen y que piensan como usted cree y piensa. Si es esto lo de Dios, pues es mejor. Ahora, compartir a Cristo con aquellos que viven en tinieblas es otra forma de mantenernos también fuertes en contra del diablo. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de que si nosotros amamos la obra de Cristo, nosotros vamos a predicar el evangelio. Nosotros no vamos a esperar a que alguien llegue a preguntarnos por las cosas de Dios. Nosotros vamos a salir a buscar a las personas para hablarles de las palabras de Dios. Amar a Dios por amar a las almas de afuera. Amar a Dios por amar la obra preciosa que es la iglesia, que son los hermanos. Allí en Juan capítulo 34, Juan 13, 34 y 35, el Señor Jesucristo les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo, Señor? Si tuvieres amor unos con los otros. Y de esa manera, amados, puede llegar el momento en que el diablo se aparte de nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos practicando las cosas de Dios, amados, a nosotros es como si estuviéramos poniéndole una distancia al diablo, como si le estuviéramos dando una dosis de algo para que no se nos arrime, como si nos estuviéramos poniendo un protector para el sol en la piel. Así nos ponemos un protector cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cuando nos alimentamos de la obra de Dios. Fíjense nomás. Primera de Juan 5, 3 al 5, últimos versículos. Primera de Juan 5, del 3 al 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que para vencer al diablo hay que obedecer los mandamientos de Dios, hay que estar conscientes de que hemos nacido de Dios, ¿verdad? Y de tener esa fe genuina por la palabra de Dios, porque esa es la forma en que se vence a Satanás, por la fe que tenga cada uno de nosotros. Y en esto que acabamos de leer, amado amigo, usted tiene una muy buena participación. Si usted ha oído la palabra de Dios y cree que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita venir arrepentido, arrepentida a los pies de Jesucristo para ser bautizado, ¿verdad? O bautizándose, confesando que Cristo es el Hijo de Dios, y de esa manera usted entra a ser parte de el cuerpo de Cristo, a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de esos que Dios protege con su bendita palabra, que los protege también con su providencia. Hay muchas formas en que Dios protege al cristiano, y una de ellas es les provee las cosas necesarias para vencer al maligno. Y esas cosas son de las que hemos leído en este último punto, pero vamos a hacer un alto aquí también, haciendo la invitación a hermanos, hermanas que creen que han caído de la gracia, pues es un buen momento para hacer arreglos. Es con gusto los hermanos, ¿verdad? Y un servidor, estamos para servirle, solamente comuníquese con nosotros y con gusto le ayudaremos. Muchas gracias por la atención prestada, y así le dejo el lugar a mi hermano Oscar. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano, por este profundo, importante mensaje que hemos tenido, ¿verdad? La bendición de recibir esta noche de parte suya. La verdad es que tenemos una lucha constante contra este enemigo, ¿no? Que busca precisamente sacarnos del reino. Y es una lucha, hablemos, que muchas veces es dolorosa, ¿no? Ya tenemos evidencia bíblica que los hermanos del primer siglo sufrieron muchísimo y tenían que sufrir más todavía para poder llegar al cielo. Así que no es de sorprendernos a nosotros que este enemigo que es Satanás sigue actuando, ¿no es cierto?, en función de hacernos caer, y muchas veces a través del sufrimiento.
Pero también el Señor da quizás la fórmula más preciosa, ¿no? La oración, el estudio, el conocer al enemigo, tal y cual como lo ha señalado nuestro hermano esta tarde, esta noche, que podamos de alguna otra manera tener la fuerza necesaria para poder vencer a este enemigo y poder pasar las pruebas, porque al lado de Cristo va a ser imposible que este enemigo pueda vencer. La invitación siempre está hecha, nuestro hermano ya la manifestó. La idea es, ¿verdad?, que podamos tener siempre la oportunidad de estar cerca de Dios. Las personas que aún no son cristianas, pues también es el momento de acercarse al Señor. No sabemos si mañana vamos a estar vivos o si en algún momento más va a llegar Cristo, ¿no? Eso solamente el Señor lo sabe. Y aquellos hermanos, hermanas que necesitan recuperar ese contacto con el Señor, también es el momento, ¿no es cierto?, adecuado. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, alguna opinión en torno a lo que nuestro hermano ha compartido esta noche. Con gusto podemos escuchar lo que usted nos pueda compartir. Así que solamente indique con la manito que está abajo, ¿verdad?, para poder comentar acerca de este interesante y profundo estudio que nuestro hermano Andrés Pong nos ha compartido esta noche. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Con gusto, le escuchamos. El estudio ha estado bastante completo, bastante claro, ¿no? Como dicen ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Nada por el momento, nada que compartir. ¿Alguna pregunta? Parece que el silencio otorga, mi hermano Andrés. De repente hay estudios sumamente claros que no es necesario compartir, o sea, comentar más allá de lo que nuestro hermano nos ha expuesto. ¿El hermano Marcos? Sí, hermano Marcos, adelante, por favor. Sí, solamente agradecer a nuestro hermano Andrés por la lección. Hay varios puntos en que uno puede explayarse más del tema. Y hay una pregunta que tengo yo concerniente, hermano, a esto que es la gran tribulación. ¿Encierra estos sufrimientos de todos estos cristianos en esta palabra de gran tribulación? ¿O solamente se refiere allí a lo que pasó allí con la destrucción de Jerusalén, el templo de Jerusalén? Cuando habla de la gran destrucción desoladora, hermano, hace referencia directa a lo que iba a sufrir toda la nación judía por estar en juicio y por ser vencidos por el Imperio Romano, ser destruidos. Aunque realmente no fue el Imperio Romano el que destruyó a Jerusalén, sino que fueron los mismos rebeldes que se destruyeron entre sí. Pero esa es la gran desolación. O sea, no se había visto nunca que el pagano pisoteara de esa manera como lo hizo en el tiempo del juicio de Dios por causa de haber matado a su hijo en el año 70 después de Cristo. Creo que eso es la gran desolación desoladora que también fue profetizada por Daniel y que el Señor Jesucristo la recuerda en su predicación ahí en Mateo 24. Un dolor que no se había visto antes ni se verá jamás, ¿verdad? Porque pues el hecho de que el pueblo judío quedara destruido, hermano, es muy doloroso para todos los tiempos anteriores. Okay, bueno. Muchas gracias, hermano. De nada, hermano Marcos. Terrible, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, hermano Andrés Muñoz, adelante. Primeramente, gracias, hermano Andrés, por este estudio de ánimo, de consuelo, bonitos y fuertes ejemplos de cristianos que prevalecieron al ser derrotados y fueron victoriosos. Bueno, Jesucristo como cristiano. Me llamó la atención que cuando Esteban, cuando fue apedreado, decía que recurrió a Jesús, o sea, entregó su espíritu a Jesús. Como decía usted, estaba
de una forma satisfecho por lo que había logrado mantener su fe, a pesar de que los judíos no quisieron escucharle, y lo otro que a pesar de eso tuvo misericordia de sus perseguidores, o sea, de sus enemigos, de sus asesinos, y tuvo ese gran amor hacia el enemigo que también cuesta, yo creo, cuesta al cristiano que es perseguido o que es tratado mal, humillado, amar a esa persona. Entonces, es bueno en nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, también es un gran desafío para los cristianos que si están pasando momentos complicados por ser cristianos y por personas que no son cristianos y son del mundo y son atacados, el gran desafío es no tomar la venganza por sus propias manos, confiar en Dios, resistir su fe y aún así el desafío de amarlos, de tener misericordia de ellos. Así que gracias, hermano, por la lección. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Gracias, hermano Andrés Muñoz. No sé si hay algún otro comentario, algún aporte también en torno a lo que está expuesto esta tarde, noche. Pareciera que estamos ya bien. Bien, mi hermano, muchas gracias, mi hermano Andrés. Voy a pedir a mi hermano Marco, por favor. Marco Muñoz, si nos puede despedir, por favor, con una oración, agradeciendo a Dios precisamente por la oportunidad que hemos tenido de poder haber compartido esta hermosa palabra esta tarde noche. Hermano Marco, por favor, si fuera tan amable. Muy bien. Oremos, hermanos. Bendito Padre eterno que estás en los cielos, damos gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque durante este día usted nos ha acompañado, nos ha ayudado en todos nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, Señor, responsabilidades que cada uno de sus hijos tenemos en este mundo, con la cual hemos podido cumplir, Señor, basándonos en nuestras responsabilidades que tenemos, Señor. También hemos dejado este tiempo para poder, Señor, sentarnos y poder conectarnos por este medio para poder ver a nuestros hermanos y compartir, Señor, junto a ellos de esta bendita palabra que hemos escuchado en esta tarde, Señor, que ha sido expresada por nuestro hermano Andrés. Agradecemos, Señor, que usted le haya dado vida, salud, bienestar a nuestro hermano y una buena actitud para poder compartir junto a nosotros este conocimiento que ha adquirido nuestro hermano. Agradecemos también la presencia de cada hermano y hermana que hemos invitado, Señor, que se han conectado por nuestra hermana Zulay, Señor, de Punta Arenas. Agradecemos, Señor, que esté con nosotros y la animamos para que ella pueda retomar con firmeza, Señor, este camino del Evangelio, de la fe en Cristo Jesús, a pesar de las situaciones y conflictos y sufrimientos que cada persona pasa en esta vida, pero manteniendo nuestra fidelidad a Cristo podremos salir victoriosos, así como nos comentaba nuestro hermano Andrés en la lección. Oramos también por nuestro hermano Pablo de Loncoche, por nuestra hermana Sonia, oramos por ellos también que se han conectado, Señor, que pueda usted, Señor amado, bendecirle grandemente en su vida, fortaleciéndole cada día, Señor, para que mantengan la fe y buen ánimo, Señor, para prestar con buenos oídos, Señor, esta palabra que ha sido presentada esta noche. Por cada uno de mis hermanos aquí de Niebla que han tenido a bien, Señor, de dejar este tiempo para poder, Señor, participar de este estudio. Oramos, Señor, para que la iglesia en este lugar de Niebla pueda ir adquiriendo el conocimiento, pueda adquirir el ánimo, Señor, para servirle fielmente. A pesar de las dificultades que hay en la vida de cada uno de tus hijos, ponemos toda nuestra confianza en usted, en que usted nos ayudará para poder salir siempre victorioso de cada prueba, Señor, y dificultad que se nos presenta en esta vida. Sabemos que nos estamos preparando para una vida eterna,
Por eso necesitamos de transformar nuestras vidas, hacer cambios profundos en nuestras vidas, para poder ir alimentando y transformando nuestras mentes en unas mentes espirituales, donde apreciemos y valoremos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno